@Podium Piso GB, la etiqueta del día Podium Política. Conversamos con Saúl Ortega y Juan Barreto acerca de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro y las críticas duras que tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de Juan Barreto, acerca de todo lo político, lo económico y lo social, y el respaldo que brinda Saúl Ortega a este proyecto. En el segmento anterior, justamente, el diputado Saúl Ortega decía que están intentando acabar con el rentismo petrolero, pero este gobierno tiene 20 años en el poder y es interesante saber ¿qué han logrado en el ámbito petrolero en 20 años? Tiene la palabra Juan Barreto. Mira, más que acabar con el rentismo, acabaron con PDVSA. PDVSA colapsó, según los últimos números de la OPEP, porque el gobierno no publica cifras, la producción petrolera está por el orden de los 600.000 barriles y cayendo. Esto es lamentable. Y lo que han hecho es sustituir un rentismo por otro. Salieron del rentismo petrolero y entraron en el rentismo minero, el extractivismo minero de oro, de coltán, de todos los minerales raros y tierras raras que hay en Guayana y en otras partes del país. Hasta en Carabobo, hasta en Cojedes están sacando oro. ¿Y cuál es el destino de ese oro? Bueno, como la administración pública no es auditable, como no rinde cuentas a la Asamblea Nacional, nadie sabe, nadie supo, como en las películas de suspenso. Hoy estamos en una situación crítica y la gran responsable de esta crítica, el gran responsable es el gobierno. Por supuesto, Saúl, que hay guerra económica, nosotros la reconocemos y es una guerra dura. Ahora, Cuba tiene crecimiento económico alrededor del 3-5% interanual y tiene un bloqueo de unos 50 años. Irán tiene un bloqueo bárbaro de todas las superpotencias mundiales, incluidas las europeas y algunas asiáticas, y es la 23ª potencia económica del mundo. Irak fue bombardeada y sufrió una intervención militar y la producción petrolera llegó prácticamente a cero y hoy tiene 4 millones de barriles en el mercado. 10 segundos. ¿Qué pasa entonces con Venezuela? Simplemente que la improvisación, el entreguismo y la falta de política económica, además de la ausencia de sensibilidad, acabó con la industria petrolera y con nuestra economía. Tiene la palabra Saúl Ortega. ¿Qué ha faltado en estos 20 años para acabar con ese rentismo petrolero que dicen que están trabajando para acabarlo? En 20 años pasan en otro país 4 gobiernos y cambian muchas cosas, pero en Venezuela en 20 años no se ha podido acabar con el rentismo petrolero. Parece no haberse revolucionado la realidad petrolera, aunque hablaban de una revolución del siglo XXI, y el sistema económico hoy, cuando se evalúa la realidad del venezolano, parece no haber funcionado de forma efectiva. Cuando hablamos de rentismo petrolero estamos hablando de algo muy serio, que impacta incluso la superestructura, digamos, el concepto mental de todos nosotros que nos acostumbramos pues a un modelo rentista que tiene que ver como el papá Estado, resuelve todos los problemas del país y este país va a seguir siendo petrolero. Lo que tenemos nosotros es que hacer un cambio en la filosofía y en la práctica económica y dirigir las energías que son muy potenciales, las que tiene el país, tanto en recursos, bien sea primario, como la capacidad pues, y el talento de los venezolanos para poder, digamos, dirigirse a las industrias intermedias e industrias de producción de productos acabados, de tal manera que nosotros podamos, digamos, materializar lo que está en el plan de la patria, que es hacer de Venezuela un país potencia capaz de autoabastecerse de la mayoría de los, digamos, renglones que utiliza para su devenir. Ahora bien, en este esfuerzo, por supuesto que la guerra económica es un elemento fundamental porque, bueno, si algo tiene digamos, el capital es que es cobarde. Y las amenazas no son una tontería. Y el centro del ataque al enemigo ha sido precisamente la industria petrolera. Es allí donde el imperialismo pues, ha centrado sus esfuerzos y nos ataca desde el punto de vista de las navieras, desde el punto de vista de las empresas de seguros, etcétera. Vamos a hacer la siguiente pregunta, que tiene que ver justamente con eso que han mencionado ambos. Una guerra económica, en la cual en reiteradas ocasiones hemos escuchado al gobierno nacional, a muchos entrevistados que desfilan por Globovisión, inclusive hablando de que la guerra económica es la culpable de todos los flagelos económicos que se viven en el país, pero inclusive de la realidad alimentaria y de las medicinas. Pero Venezuela tiene otras alianzas internacionales, como la de China y la de Rusia, por ejemplo. Yo le quiero preguntar al diputado Saúl Ortega, voy a comenzar con él esta ronda de preguntas,
¿qué pasa con estas alianzas? ¿Por qué no saldan lo que sí saldaba la alianza con los Estados Unidos? ¿Por qué no se le compra a China y a Rusia lo que sí se le compraba a los Estados Unidos? ¿Acaso China y Rusia no venden medicina y comida? ¿Por qué los esfuerzos en comprar armamento y uniformes cuando la prioridad hoy es el estómago del venezolano? Tiene 1 minuto y medio para responder. Hiciste un cambio de tercio en el argot taurino. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? El centro del ataque es precisamente la producción petrolera, la industria petrolera. Si no, observa lo que está ocurriendo con Citgo, un robo descarado con la complicidad de quienes hoy se dicen oposición en Venezuela. Ahora bien, ¿por qué ocurre eso? Porque el ataque está dirigido porque todavía no hemos dado el salto de salir del rentismo petrolero y nuestra dependencia sigue siendo significativa. De allí que el ataque tiene que ser contra PDVSA, contra las cuentas de PDVSA, contra las alianzas. Hay amenaza a los tanqueros para que no vengan a Venezuela. Hay amenaza a las empresas de seguro. Todas esas cargas deben ser aseguradas para poderse mover. Y tenemos incluso amenazas a los países y a las naciones. La Unión Europea incluso tuvo que, digamos, manifestar su contrariedad con estas amenazas. Ahora bien, precisamente si algo le debemos al comandante Hugo Chávez es haber cambiado la visión geopolítica internacional, lo que nos permite que con las alianzas que tiene Venezuela estamos luchando por romper este bloqueo y lo que eran las compras tradicionales que hacía el país. Efectivamente nos estamos apoyando en Rusia, en China, en Turquía, en Irán y en otros países para el suministro de todo lo que tiene que ver con el consumo que necesita Venezuela. Así que, bueno, eso es parte pues, de cómo le respondemos nosotros a la guerra económica, en la cual venceremos. Pase lo que pase, Venezuela triunfará. Bueno, creo que hay que hacer una encuesta además en la calle y esto es una invitación a personas del gobierno y de la oposición a ver cómo está viviendo el pueblo, qué es lo que está necesitando el pueblo y de verdad reconsidere a ver si están ganando la guerra o no la están ganando. Yo lo pongo en tela de juicio, sin embargo, confío mucho en su palabra y la respeto. Vamos con la misma pregunta para Juan Barreto, que dijo que reconocía que existía una guerra económica, pero hay algo muy distinto en reconocer que existe una guerra económica y reconocer que todos los flagelos que vive el país son parte de la guerra económica o culpa de la guerra económica. Realmente la realidad alimentaria, del desabastecimiento en las neveras, porque ya no es en los supermercados, sino en las neveras de los venezolanos, la realidad del salario, la realidad del agua, de la electricidad, la realidad en general, política económica y social del país, ¿está vinculada a eso llamado guerra económica que acaba de reconocer usted en el programa? Hay una guerra económica que tiene varios frentes y uno de los frentes es la guerra económica del gobierno contra los trabajadores, contra el bolsillo y la economía de los trabajadores. Acabaron con el bolívar y pulverizaron el salario de los trabajadores, pero también están acabando con los sindicatos. Hay una gran persecución en este momento contra los obreros petroleros. Les cerraron los comedores en el oriente del país. Ahí está Giró, ahí está Boda, ahí están obreros que van a ser jubilados y son perseguidos, no los dejan entrar a los patios de trabajo a hacer asamblea. Esa guerra la tiene el gobierno contra el movimiento obrero, contra los sindicatos honestos y contra los trabajadores. La guerra económica que denuncia Saúl, por supuesto que es verdad, pero las medidas más punitivas, las medidas más leoninas y salvajes contra Venezuela son de los últimos 4 o 6 meses. El presidente Maduro, recordémoslo, tiene 7 años y medio en el gobierno. Él fue 5 meses presidente encargado durante la terrible y triste enfermedad que sufrió el presidente Chávez, 6 años de gobierno que se cumplieron el 2 de enero y de enero esta parte tiene 10 meses más como presidente. El presidente Maduro nunca ha presentado un plan económico coherente. El 20 de agosto del año pasado, de 2018, presentó un plan económico que llamaba de prosperidad y crecimiento económico y ancló el salario al petro y dijo que el salario costaba medio petro, $30. Hoy el salario cuesta mucho menos, el salario está devastado y ni siquiera le rinde en cuenta al pueblo. De manera que la guerra tiene 2 frentes fundamentales, el internacional y el nacional, que es el gobierno contra el pueblo. El tiempo expiró, tenemos que hacer una pausa acá recordándoles, por supuesto, la etiqueta del día.
Podium Política. Se pone álgido el debate en Podium, porque estamos viendo ahora sí las diferencias de lo que es la forma de pensar de alguien que critica el gobierno del presidente Nicolás Maduro y alguien que acompaña al presidente Nicolás Maduro. Importante, acaba de mencionar Juan Barreto, una doble guerra económica, una guerra económica del gobierno hacia los trabajadores y una que ya fue mencionada por el diputado Saúl Ortega, que se gesta desde el extranjero y que tiene algún tiempo dentro del país, pero que otros países también la han enfrentado y han sabido manejarla. Nos vemos en la próxima parte, acá en Podium.